del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Vamos a participar de los sagrados misterios de la misa. Pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. En el cielo.
Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiese convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y cómo el Señor le había hablado, y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos lo condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea y Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza está en Dios y es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente, obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según está escrito en la tradición de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede nacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Es la palabra del Señor. Siéntense un momento. El Señor Jesús ha tomado en esta página del Evangelio un ejemplo de la vida agrícola, pero un ejemplo de la vida agrícola enmarcada en una región.
Eso podría desfasarnos a nosotros y es más, nos desfasa porque difícilmente podemos tener la experiencia de la vid y de los sarmientos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de traducción para que lo podamos comprender todos. Es como un árbol y sus ramas. La vid es de donde se extrae la uva. Entonces, cambiando lo que hay que cambiar, y así podemos comprender muy bien el ejemplo. Luego yo vivo convencido de que los ejemplos tienen un límite. No pueden ser como universales o no pueden abarcar todas las realidades. Entonces, vamos a ver dónde llega el límite de este ejemplo. Porque nos dice el Señor: yo soy la vid y mi Padre es el leñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entendiendo estas palabras con nuestro ejemplo del árbol y las ramas, ya podemos ir entendiendo de qué se trata la vida. Pero es necesario que ubiquemos la naturaleza del árbol, y en la naturaleza del árbol, pues eso es parte de su ser. Y es aquí donde llega el límite. ¿Por qué nuestra naturaleza es diferente? Entonces acudimos a la primera carta del apóstol San Juan para hacer un salto categórico, aceptable y cambiar de naturaleza. Ya no vamos a hablar de la naturaleza de las plantas, sino vamos a hablar de nuestra naturaleza. Y entonces el Señor nos habla de la permanencia. Permanecer en un lado o en otro, permanecer en la unidad con alguien o con alguien más, desde nuestra naturaleza humana, corresponde muchas veces a nuestra voluntad. Desde nuestra voluntad podemos estar aquí o allá. Podemos permanecer aquí o podemos permanecer en cualquier otro sitio. Pero eso corresponde a nuestra naturaleza, la permanencia. Hoy tenemos que abrir un paréntesis en esto de la permanencia. Esto porque recuerdo una de las últimas teorías del pensamiento moderno, de estos últimos sociólogos, antropólogos, que tratan de describir nuestra sociedad. Uno de ellos es Bullman, que lo hace muy bien. Él suele decir que nuestra sociedad es una sociedad líquida. Así habla de las sociedades líquidas. Y cuando habla de ello dice que como el líquido no se puede contener, entonces tendríamos que decir que nuestra sociedad no es una sociedad que quiera permanecer en un lugar, que quiera permanecer en un espacio. Y ya ven que nos enfrentamos en este tiempo a una serie de cambios, y cuidado, cambios muchas veces estructurales.
y esos son muy peligrosos, porque querer cambiar una estructura significa muchas veces echar abajo todo lo que existe. Pensemos, por ejemplo, en un edificio. Si yo quisiera cambiar todas estas pilastras, tendría que echar abajo todo el templo, porque son estructurales. No puedo decir, pues aquí le pongo una y otra. ¿No? En la sociedad, cuando queremos hacer cambios estructurales, tenemos graves dificultades. Y entonces nos enfrentamos a una situación muy complicada. Sin embargo, Jesucristo sigue, y con ello nosotros en la iglesia, apostándole a la permanencia. Hay etapas de nuestra vida que no son permanentes, no vamos a permanecer niños todo el tiempo, ni adolescentes, ni jóvenes. Ese es un proceso de desarrollo. Pero no en aras del desarrollo vamos a cambiar todo, porque entonces viene aquellos esquemas, algunos vamos a ser retrógradas y otros muy modernos. Cuidado. Entonces vamos ahora sí a lo que hace la permanencia. ¿Qué es lo que le permite al ser humano permanecer en un lugar o en otro? La respuesta nos la da el apóstol Juan. Es toda la experiencia del amor humano. Cuando alguien ama algo o a alguien, entonces quiere permanecer ahí todo el tiempo. Sin la experiencia del amor, la permanencia tiene serias dificultades. Vamos al ejemplo más nítido y más cercano. La experiencia del amor de las parejas, los matrimonios, los novios. Si se aman, permanecen. Como dicen ahora, si se aburren, se van cada quien para su casa. Imagínense como si la vida fuera de aburrirse o no aburrirse, de entretenerse o no entretenerse. Por eso la permanencia la propone San Juan en la experiencia humana del amor. Nosotros vamos a permanecer en Dios si le amamos. Pero el amor nos lleva inmediatamente al conocimiento del otro. En la medida en que vamos conociendo al otro, le vamos amando. Y en la medida en que vamos conociendo a Dios, podemos amarle. Sería muy difícil amar lo que no conocemos, lo que no vemos, lo que no experimentamos, que son como las bases de esta experiencia del amor. Pero me gusta llamarle así, experiencia del amor humano. Hay, dice San Juan, como un termómetro que mide si aquello es auténtico, si aquello está bien fundamentado, está bien fundado, y entonces se garantiza la permanencia. El que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, tiene vida eterna. ¿Qué es aquello? Y también no está lejos de nosotros, está en nosotros, que nos permite visualizar si el amor que experimento es auténtico. Y entonces el autor nos pone frente a la pared.
dice San Juan, tenemos que acudir a la conciencia. La conciencia humana es la que nos va a dar la posibilidad de conocer si esta experiencia es auténtica o si esta experiencia es falsa. Nuestra conciencia es como el termómetro, es quien nos va a guiar. Por otro lado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de la conciencia, que ésta es el sagrario de la persona humana, es decir, el lugar más sagrado que nosotros tenemos. Nadie puede tocar tu conciencia, nadie puede aplacarla, nadie puede minimizarla. Sin embargo, tenemos alrededor muchos factores que buscan callar nuestra conciencia. Y son más comunes de lo que nosotros creemos. Seguramente que han escuchado a alguien, y a veces, muchas veces muy cercano, decirnos, mira, no eres ni el primero ni el último. Esa frase es mágica. Aplaca tu conciencia. Pues si no eres el primero ni el último, pues tú síguele. Adelante. Otro convencimiento para la conciencia. Todos lo hacen, ¿tú por qué no? Y eso va haciendo que vayamos nosotros entrando en un ambiente de minimización de las reacciones conscientes. Y entonces nos hacemos parte del montón. Tenemos que cuidar mucho esos aspectos que a veces no nos permiten ni siquiera pensar por nosotros mismos. Porque hay que pensar como todos, hay que hacerlo de todos. Y entonces no actuamos en conciencia. Actuamos porque así vemos que actúan los demás. Ahí está el camino, mis hermanos, de la permanencia. Sirve y está puesto hoy en la palabra de Dios para revisar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Pero les garantizo que también sirve para revisar nuestras relaciones interpersonales, para contemplarnos en esa relación mutua que muchas veces llevamos. Esto es lo que nos hace fructificar, esto es lo que nos hace vivir y dar vida. Si esto no se activa en nosotros, nuestra vida será una vida plana. Y una vida plana es aburrida. Y una vida aburrida nos lleva al hastío, al cansancio, a la desesperación y botamos las cosas porque nos aburren. Que eso es lo que se vive muchas veces en la sociedad. ¿Por qué dejaste el trabajo? Porque me aburrí. ¿Y quién te había contratado a ti para entretenerte? Nadie. Oye, ¿por qué dejaste a tu esposa? Porque nos aburrimos. Pero si el matrimonio no era para entretenerse, era para vivir. Nos aburrimos muy fácil. Fíjense en la actitud de los niños. Se aburren con mucha facilidad. No están aquí para aburrirse o desaburrirse. Están aquí para vivir, para aprender, para caminar.
Es difícil, sí, es muy difícil. Pero esa es la experiencia de la vida. Entonces, para que no se aburran, ponemos entretenimiento. Las personas mayores, sobre todo nuestras abuelitas, tenían una forma de decirlo. Tráeme una ramita, deténme aquí. O sea, entretente en algo, pero no podemos pasar la vida entretenidos. Tenemos que pasar la vida imprimiéndole nuestra propia vida. Y eso es a través, otra vez, de la experiencia humana del amor. Quien ama lo que hace, está construyendo. Y el que no ama lo que hace, es un eterno desocupado. No hace nada. Está ahí nada más porque tiene que estar. Entonces, ahí entendemos por qué cuando Jesucristo nos propone el mandamiento del amor, nos lo propone como el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y después dirá, y en esto se resume toda la ley y los profetas. Ahí está la centralidad de la vida cristiana y de la vida humana. Que así sea. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que hoy nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahí en sus bancas han encontrado una pequeña estampita. Vamos a hacer la oración que contiene. Padre Dios, que con el poder del Espíritu Santo has enviado a tu Hijo para salvarnos, y con solicitud amorosa has conducido a la iglesia que peregrina en la diócesis de Jalapa bajo el patrocinio intercesor de Santa María, Virgen y Madre, en su advocación de la Inmaculada Concepción. Te pedimos que la visita pastoral de nuestro arzobispo Hipólito Reyes Larios a todas las comunidades parroquiales sea un verdadero encuentro fraterno de las personas con Jesucristo, el buen pastor, que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas, y que solidarios y confirmados en la fe, se renueve nuestro compromiso y entusiasmo pastoral para construir el reino de Dios, todos en comunión con el plan diocesano de pastoral, y sigamos siendo iglesia viva, iglesia samaritana, iglesia en salida. Amén. Tomen asiento. Recibe, oh Señor, las
Sigamos orando para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Accipitet et manducate, ex hoc omnes, hoc es in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam senatum est, accipiens et calicem, interium gratia, agendidit discipulos sui dicens. Accipitet et vivite, ex eo omnes, hic es in calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, quid pro vobis et por multis efendetur, in remissione peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho capaces de su vida inmortal. Recibe la acción de gracias de la familia Hernández Servín. Te encomendamos la salud de Santos Edubey, Nelly Judith Reyes, Juana Gerón, Rubén Murrieta, familia Vega Cuervo. Así con el Papa Juan Pablo, con nuestro arzobispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Monseñor Sergio Obeso Rivera, Antonio Ochoa, Mauricio Mejía, Petrita Fernández, Felicitas Martínez, Alberto Fragoso, Laura Francisca Hernández, Marcela Romero, Claudia Iveta Hernández, Dulce María Melchor, María Luba, Edgar Alfonso Cruz Gerón, Francisco Teva, María Cruz Hernández, Marín López, Aníbal Augusto, Jacinto Hernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, San Isidro, San Rafael Guízar, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, cantemos a nuestro Padre del cielo. Be
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira más bien la fe de esta tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
iniciamos desde este domingo un espacio de oración para pedir a Dios, como ya lo hemos hecho después de la profesión de la fe, para el éxito de la próxima visita pastoral de nuestro señor arzobispo don Hipólito Reyes Larios. Esa visita pastoral será en esta modalidad que él mismo ha implementado en nuestra diócesis por decanato, y entonces la reunión será en la Iglesia de la Resurrección. Por obvias razones, pues solamente será un encuentro entre los sacerdotes y el obispo y una pequeñísima representación de las parroquias, 2 por parroquia. No estaremos más en esa reunión. Entonces, pero sí es conveniente que oremos a Dios por esto. Luego, este domingo íbamos a tener ya en pleno funcionamiento nuestro memorial, que es la fuente allá en el atrio, pero el viernes con el aguacero que se vino, pues ya no pudimos terminar. Pero el próximo domingo ya estará funcionando. No obstante, la oración la empezamos a hacer anoche allá, y esta noche también tendrá ese espacio de oración. Les invito a que nos vayamos sumando a este espacio de oración por nuestros hermanos difuntos, al celebrar en este mes a nuestro santo patrono, que bueno, ya pueden verlo ya un poco cambiado, muy guapo para su fiesta. Entonces vamos a honrarlo, vamos a pedirle que no nada más nos mande agua, que hace falta en el campo, sino que nuestras familias se vean bendecidas por su intercesión. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlos con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que Cristo que te llamó te reciba, te presente delante de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Los ángeles y los santos te reciban, te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengas descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. María Santísima, Madre de la Iglesia, intercede
Iglesia Católica y de la buena muerte, interceda delante de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo y mejor semana.